saludos acá a través de YouTube. Saludos, gracias. Acá nos dicen bendiciones y muchos saludos. Gracias a Rigoberto Murillo, a nuestra audiencia en YouTube. Dice, nunca nos saluda acá, dice David Zazueta. Con mucho gusto, saludos. Acá también es Manuel Ayala, que está en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Saludos, envía saludos a la señora Eduviges en la ciudad de Culiacán. Gracias por escucharnos y por compartir con sus familiares, sus contactos, paisanos sinaloenses en Estados Unidos. Saludos también, con mucho gusto. Doc MX, ya pasamos el reporte a servicios públicos municipales, ¿no? A propósito, si me permiten, también enviamos un saludo hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Allá está una familia de sinaloenses que fueron a pasar el puente, pero Está muy complicada. está la complicadísima ¿no? la situación por la seguridad en Tamaulipas, ¿eh? Y entonces ya nos estaban comentando hace rato ahí, van a esperar a que se tranquilice. Muy difíciles. Sí, muy difíciles por los bloqueos, narcobloqueos y todo esto. Bueno, hay un funcionario de Pemex que hasta hace poco era, digamos, quien encabezaba la lucha contra la corrupción en el robo de combustibles. Juan Francisco Rivera Cavazos, alto mando de Pemex, que hoy está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. De pronto este hombre apareció con una fortuna y era el que se encargaba en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador de explicar todos los avances, Jesús, Juan, Armando, que dónde estaban las tomas clandestinas, descubiertas y detenidos, en fin. Y ahora resulta que el operador de los ductos está siendo investigado por presunta corrupción. Jesús. Sí, era subdirector corporativo de logística de Pemex, pero también tuvo cargos en el Gas del Bienestar, esa empresa que pues al final no terminó funcionando, ¿no? Sí. En el 2019 fue una de las primeras acciones que emprendió Andrés Manuel López Obrador con esta lucha contra el huachicol, porque decía en aquel momento que era parte del encarecimiento de las gasolinas. Entonces, emprendiendo una lucha con contra el huachicol o los huachicoleros, huachicol entendido como aquellas tomas clandestinas de combustibles para luego venderlas ahí en el mercado negro, decía que se perdían entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Por eso, en Guanajuato y la parte sur del país fue cuando comenzó esta redada, en particular contra un grupo delictivo que era el Cártel Santa Rosa Lima, que tenía entre sus principales actividades, del marro, ¿no? Fue muy famoso. Sus principales actividades está el huachicol, pero también se dijo en aquel momento, cosa que hoy se viene a descubrir, que era imposible una corrupción, actos de esta operación del huachicol sin tener vínculos con alguien que te dijera dónde estaban las tomas, que supiera perfectamente el trazo de los ductos, a qué hora cerraban y a qué hora se abrían, porque pues el huachicol no puedes perforar una toma cuando está abierta. Entonces toda esta parte logística había un responsable y mira, ahí va saliendo. Sí, no, pues quién iba a pensar, ¿verdad? A ver, Juan, ¿qué comentas así de entrada? Pues hay corrupción en Pemex, estuvieron también los contratos de una prima ahí del presidente, el propio hijo del presidente ahí señalado, ahora este funcionario que estaba metido, según algunas investigaciones, en huachicol. O sea, hay corrupción en Pemex, podemos decirlo con certeza. La pregunta es, ¿por qué no desaparece Pemex? Si este gobierno insiste en desaparecer toda aquella institución donde huele a corrupción, tiene a desaparecerla o cambiarla. Mi pregunta es, ¿por qué no desaparecemos Pemex utilizando el mismo argumento que utiliza el gobierno federal para desaparecer todas las dependencias que no funcionan? ¿Debería entonces Pemex desaparecer? No digo que el Estado se quede sin una empresa pública petrolera, yo creo que debe de tenerla, pero Pemex como tal, adiós. Acumula pérdidas cerca de $500 billion de pesos, 500,000 millones de pesos de pérdidas. Es una deuda que está trasladada ya al gasto público. Sí, nos subsidia la gasolina, pero al final del día debemos más de lo que nos da. Yo creo que es una empresa ineficiente, es una empresa corrupta, una empresa que ya tenía lo que debía haber dado, y tenemos que replantear la política pública en materia energética. Insisto, teniendo una empresa pública petrolera, eso no estoy en desacuerdo. Sin embargo, Pemex como tal cumplió su ciclo, llena de corrupción, endeudada hasta la última de las lamparitas que tiene por ahí. Y bueno, yo creo que Pemex al final del día es la estrategia fallida de muchos años de gobierno, y que le dio la puntilla y dirán, bueno, es que ya venía así. No, las deudas
y las pérdidas se triplicaron en este sexenio. Así que los números ahí están. Pemex, A ver, corrupto, Armando, inviable. vamos contigo. Las siglas no son las corruptas, son los hombres, son los funcionarios que las encabezan. Desaparecer instituciones y cambiarles de nombre nada más no resuelve ningún problema en ningún lado, en ningún gobierno. Aquí es evidente que ha habido unas redes de corrupción enormes en Pemex, en todas las instituciones de gobierno desde hace muchas décadas. Y lo hemos observado, pero llega Andrés Manuel López Obrador con su nuevo gobierno, con su bandera de combate a la corrupción, y bueno, ahí estamos viendo que lo que ha hecho es cambiar de sigla, desaparecer algunas instituciones por corruptas, pero no caen los corruptos, los que manejaban esas siglas, Seguro Popular, Insabi, INAI, Segalmex, sí, claro, instituciones diversas que ahí están funcionando. Miren, este individuo de nombre Juan Francisco Rivera Cavazos, funcionario de Pemex, y tiene un historial grande dentro de Pemex. De Nuevo León, ¿no? Sí, Víctor. Ya estaba... Víctor, este amigo, a mí me huele a cierto grado tufo de venganza política, algo, porque este amigo fue el encargado de supervisar los ductos que atraviesan Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, ahí nada más, de 2006 a 2012. Todo el gobierno de Felipe Calderón. El adversario, el hombre que no se le cae de los labios al presidente López Obrador cuando hablar de malos gobiernos, de corrupción, de ineficiencia. Pues ahí está este tipo que aparece. No es de los grandes figurones dentro de Pemex, pero pues tenía una función importante, importantísima, para haberse visto involucrado en ese gran robo a la nación, porque robarle petróleo a México es robarle a la nación, robarle a los mexicanos. Por supuesto que tiene que castigarse a sus individuos, pero bueno, que se vaya más allá. Sí, está Lozoya, es cierto, enjuiciado y no, que está a punto de obtener la libertad a través de transacciones, a través de negociaciones, pero de cualquier manera, yo creo que por encima de Cavazos, Rivera Cavazos, pues hay otros gallones importantes que han hecho de las suyas y que están millonarios también. Habría que ver. Bien. A ver, vamos contigo, Jesús. Sí, mira, este personaje es un personaje que no era públicamente visible, era un área técnica, él está, como bien comenta Armando, desde hace varios sexenios. 2005 Pemex, incluso, ¿no? Más atrás. Ya tiene rato ahí. Y fue cambiando. Y en el tema de los gobiernos, ductos, ¿no? Claro, porque es un técnico especializado, donde no muy fácilmente cambias a estas personas por el amplio conocimiento que adquieren, al mismo tiempo que tienen un amplio conocimiento respecto a los temas de ingeniería, los ductos pues también van haciendo mañas en el camino, no todos, por supuesto, hay gente muy honesta que tiene muchos años trabajando en la función pública, pero bueno, también hay perfiles como este, y coincido con Armando, no creo que sea el único, seguramente habrá otros más, pero hoy la investigación pasa después del gobierno, pues digamos que él siguió en funciones en el gobierno de Calderón, luego en el de Peña Nieto, y hoy en este gobierno pues se le fincan estas responsabilidades porque determinó la Secretaría de la Función Pública que 13.3 millones de pesos no concordaban con lo que como él y su esposa habían, pues, digamos, declarado, ¿no? Unos tienen su declaración anual y presentas todo, pues había 13.3 millones de pesos que no concordaban. Luego después se pusieron a investigar más, una compra de vehículos de lujo, y lo que me llamó mucho la atención, una casa en efectivo que compraron de 450,000 pesos. La verdad es que es una casa pues modesta, en tanto que 450,000 pesos es lo que cuesta, por ejemplo, una casa de interés social en alguna de las colonias de acá de Culiacán. Es decir, no es una mansión como las de Peña Nieto y 13 millones tampoco es una cantidad. Tampoco es una cantidad comparado con los miles. No lo ha podido declarar. Sí. Es decir, porque fueron llamados, hasta donde leí en la investigación, él y su esposa fueron llamados desde el 2020 a aclarar sobre el origen lícito de esos 13.3 millones de pesos, y pues no lo han podido hacer. Entonces, bueno, es seguramente alguien que está ahí ya identificado, seguramente vendrá una investigación, muy probablemente lo metan a la cárcel, pero se me hace que no es el pez gordo que quieren. Ayer llegó Ricardo Aldana ahí a la reunión que tuvieron los dirigentes de los sindicatos con el presidente López Obrador en Palacio Nacional,
Y los colegas reporteros de la Ciudad de México, uno le preguntó ahí que sí, qué opinaba de este tema de la corrupción detectada en Pemex y precisamente en el área de ductos, y respondió que era muy grande la tentación. Que la tentación es muy grande. Le dice, sí, pero ¿qué opinas sobre el tema de la corrupción? Sabemos que hay mucho dinero ahí, dice, y es muy grande la tentación. Esa fue la respuesta del dirigente sindical. Bueno, ya dijo Armando, no es el problema de las instituciones, son quienes dirigen. Seguramente. Y aquí estamos hablando no del director general ni de los subdirectores. A ver, otra vez, Sí. seguramente no es el camino. Yo estoy diciendo, si fuera congruente este gobierno, Pemex tendría que desaparecer. Yo no digo que sea el camino, si soy congruente, tengo que desaparecer a Pemex porque lo dijo, hay muchas tentaciones, hay mucho dinero, se han demostrado actos de corrupción. Y adivinen quiénes son los que controlan los ductos en Pemex. Delincuencia organizada. No, el ejército, desde el 2020. No. Sí, bueno, Ver, vigilan. desde el 2020. Sí. Ellos son ¿Operan? los que sí están operando algunos ductos de Pemex. Algunos. Desde el 2020 están Sí. ahí metidos en creo que es el tercer piso donde están las tomas. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció quienes iban a controlar los ductos iba a ser personal del ejército junto con Pemex. Pero el huachicol es crimen organizado, ¿no? De diferentes nivees, pero finalmente es crimen organizado. Sí, está tipificado. Insisto, sí, debería esta persona de ir a la cárcel por crimen organizado, no nada más por ¿cómo se llama? Por enriquecimiento ilícito. Tendría que ir también por delincuencia organizada, como está tipificado ya. Sí, Vamos ahora, a ver, sí. yo sigo creyendo que este tema de Pemex ya se perdió desde hace rato, no hay manera, la producción cayó un poco, prometieron llegar a 2 millones, estamos en unos 600, unos 700, tampoco ha aumentado mucho la producción petrolera, y bueno, veremos al final del día en qué termina Pemex. La calificación está degradada de Pemex, tiene rato que son bonos basura, no lo digo yo, así lo determinan las propias calificadoras y hasta el término basura en el sector financiero saben perfectamente que así se denominan estos fondos con estas calificaciones. Es muy complicado rescatar a Pemex, el pasivo laboral que trae es altísimo, los otros pasivos también. Vamos a ver, porque hasta ahorita lo que ha demostrado Pemex es ser una cueva de ladrones que sigue dando bastante dinero para la corrupción. Armando, antes de la pausa. Ahorita que comentaba Juan respecto al ejército, pues ya cayó un general del ejército, Eduardo León Trauitz. Él, es el que agarraron en Canadá, ¿verdad? Sí, exactamente. Él era un alto funcionario, subdirector de salvaguarda de estrategias de Pemex. O sea, cayó y lo detuvieron en Vancouver, en Canadá. Salió libre por una corte ahí, pero él fue detenido el 17 de diciembre del 2021 en Vancouver, Canadá, y pues por una orden de captura provisional que tenía, lo querían de extradición, y bueno, finalmente creo que por ahí en Colombia, en la corte de Colombia, fue pues liberado. Sí. El 14 de marzo de 2022, duró como unos 3 meses preso. Pero bueno, ello habla de la gran corrupción que ha permeado, pues ahí están en general al ejército, que son los que vigilan y fueron obligados de alguna manera a endurecer la mano, y el ejército pues dijo, vamos a salvar honras, y son los que han combatido huachicole. La verdad es que para las redes de delincuentes es altamente rentable esto. ¿Por qué? Porque la inversión que hacen para un agujero, un robo, pues es mínima frente a la gran utilidad que tiene. Vamos a ir a una pausa. Aquí el señor González pregunta, dice, ¿y no se debe apoyar el hecho de que se esté investigando y combatiendo la corrupción y se hagan públicos estos casos? Yo no sé si en el pasado se hizo pública la lucha contra la corrupción o metieron a la cárcel a algún dirigente o funcionario de Pemex por corrupción en esta paraestatal. ¿Los oye? Vamos a regresar, ¿sí? Vamos a regresar de la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales con sus comentarios. Estamos hablando aquí de la corrupción en Pemex. ¿Y en qué quedó el combate al huachicol? Pues continúa. Recientemente acaban de descubrir unas tomas clandestinas, ordeñas, entre comillas, de combustibles en Mazatlán. Eso no ha parado. Vamos a regresar después de la pausa. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa.
Mamá lo merece todo. Nos quedamos en redes. Bueno, pues aquí los comentarios. Vamos a esperar a que regresemos del corte en radio para ir con los comentarios de nuestra audiencia con relación a este tema. Lo cierto es que, a ver, casos así Que concretos. recuerde, ¿Sí? pues el de la Quina y sus 49 colaboradores que agarraron cuando comenzaba el sexenio de Salinas. Salinas, Joaquín que eran por Hernández. temas, era por temas de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y operaciones fraudulentas adentro de la petrolera. Y lo agarraron con armas, ¿no? Y sí, pues es que Es un delito. acuérdate que Sí. ese era el corte del Sí. líder sindical que prevalece y que estaba, ¿no? Nada más que pues ahí Salinas vio un buen timing para decir vamos contra lo agarraron y fue como de las redadas más grandes que ha habido. Joaquín Hernández de Galicia. Joaquín Hernández, la Quina. Sí. Y de las más grandes de ahí. Y luego ya después, en temas de Pemex, no me recuerdo así nombres importantes que detuvieron Ajá. por corrupción. No, ¿verdad? A ver. Es Juan. que Emilio Lozoya Sí. fue una investigación que inició el gobierno anterior. También recuerdo los cacahuates de Fox. Sí, cómo no. Los lingotes y cacahuates Sí, sí, de sí. Fox que se desviaron no me acuerdo cuántos millones de pesos a la campaña de la Bastida. Fue otro caso ahí también de corrupción. Pemex. Por todos lados, a ver, el sexenio que sean, yo creo que Pemex tiene... No. Ahí no hay mucho que averiguar, no hay mucho que Pero así averiguar. de combate a la corrupción de casos, casi no se mete el gobierno con los... Con Pemex y el sindicato. Con el sindicato y Pemex, ¿no? No se mete. Es Como mucho- dice Armando, ahorita se metieron con un tercerón. Con un Sí. tercerón o cuartorón. Vamos a ver si esto escala, porque es mucho el dinero que se mueve ahí. Nada más yo recuerdo un caso, estaba revisando antecedentes de lo que descubrieron con robo de combustible, creo que fue en Tamaulipas o Nuevo León. Un depósito de combustible robado, más de 400,000 litros de combustible almacenado, nada más en una casa. O sea, Y ¿cuánto es el robo de el peligro. combustible? Voy más para allá. ¿Cuánta gente estuvo en la cárcel o está en la cárcel por los 100, si fueron 100, ¿no? 100 muertos en la tragedia de Hidalgo? Sí. ¿Cuánta gente hay en la cárcel? No hubo gente de Pemex, no hubo gente de los delincuentes, nada. 100 personas murieron, se quemaron y nadie pagó por ese crimen. Eso también es otra tragedia. Así es. Pemex, los gobiernos no les gusta meterse con ellos. Por eso insisto, yo sí creo que esa empresa tendría que decirle adiós. Claro, fue en Torreón, Coahuila, en un rancho de Parras de la Fuente. Encontraron 400,000 litros de gasolina robada. En un ducto de más de 220 kilómetros había varias ordeñas y nadie se había dado cuenta, ¿no? Nadie, hasta que por ahí les cayeron, y creo que fueron soldados del ejército. De ese tamaño es el negocio, Víctor. Esa es una toma, estamos hablando. Sí. Pues mira, fíjate, De un tramo. Nada Sí. más en un tramo, nada más para darnos una idea. En el periodo en que estuvo Rivera Cavazos, fue subgerente, gerente y subdirector de transporte, mantenimiento y servicios de los ductos de Pemex. Un jefazo, en ese sentido. Tenía los controles, pero en su periodo de 2013 a 2019, fíjate nada más, las tomas clandestinas, esos son datos que se han ofrecido ya públicamente. Las tomas clandestinas a nivel nacional se dispararon en un 443%, es decir, en 2022 habían detectado 2.612 tomas clandestinas. Para el 2019, 13.946 tomas clandestinas. Imagínate, una toma, me estás hablando de 400,000 litros. Imagínate, en 13,000, casi 14,000 tomas clandestinas, el mundo de petróleo. ¿Y a dónde van ese combustible robado? ¿Va a vehículos del crimen organizado? Sí, claro. Información de verdad con Víctor Torres. Estamos de regreso en línea directa en la mesa de análisis. Estamos hablando de la corrupción en Pemex y por acá nos dicen, ¿por qué no hablan de los precios de la gasolina? Bueno, ese es otro tema, pero estamos partiendo de una investigación. Una investigación que está en marcha por parte de la Secretaría de Función Pública. Han encontrado una situación inexplicable de 13 millones de pesos, que no es nada comparado con el tamaño
de la corrupción en esta paraestatal de hoy y de antes. O sea, siempre se ha sabido, los propios dirigentes del sindicato dicen, es mucha la tentación, hay mucho dinero ahí, dijo Rafael Aldana ayer, el dirigente del sindicato de Pemex. Nos quedamos, Jesús. Sí, pues, y fíjate, no solo es el tema, y ahorita lo comentábamos en el corte, no solo es el tema de los varios millones de pesos que se pierden en el huachicoleo, sino las vidas que se pierden en ello. No es una actividad, digamos, exenta de peligro, y además, pues imagínate, hemos visto desafortunadas defunciones de gente que está tratando de hacer estas ordeñas, y pues mueren ahí en el intento de este acto criminal. Ahora, también no solo es esta parte del huachicol que se extrae, ¿no? Por todos los ductos del país, sino también qué pasa con esa gasolina huachicoleada, ¿no? Termina, como bien dices, para algunas bandas de la delincuencia, poniéndole a sus camionetas, pero también para ciudadanos. Es más, yo recuerdo unos reportajes que se hacían, pues no he visto últimamente, pero cuando recién llegó el boom del huachicol acá a Sinaloa, que había quienes ponían, o sea, te daban la gasolina que tenía hasta como ramas y las filtraban o lo sedaban con ropa. Y entonces de esa gasolina cruda, así como tal, se le ponían los vehículos, y luego aparecieron un montón de vehículos que tenían pues el tanque tapado, los motores fundidos y todo, porque al final de cuentas pues no era apto para el consumo. Combustible pasaba más, ¿no? Y además que pues las explosiones que puede haber, porque no creas que se tenían en lugares seguros, en el patio de cualquier casa, caía una chispita y volaban. Sí. Freddy Bojorquez dice, es muy fácil comentar, dice, a tu antojo, Juan Ordorica. Luego te quitas con una disculpa, dice, sigues muy dolido. Freddy Bojorquez, por alusiones personales. Pues solamente puedo decir que con mucho gusto le paso los datos. Y aquí no hay dolor, hay datos, hay estadísticas y hay números. ¿Y dolor de qué? Si yo nunca he recibido un solo peso de Pemex, jamás, nunca en mi vida, ni creo que lo reciba. Pemex no es de los mexicanos, Pemex es del sindicato, hace mucho que lo sabemos. Sí, Pemex financió por mucho tiempo el presupuesto del país, como lo pudo haber financiado cobrándole impuestos. Alguien nos vendió la idea que el barril de chapopote era igual a la bandera de México, y no es así. Pemex serviría en su momento nada más para conseguir recursos para el desarrollo de México y tantán. En este momento es una empresa corrupta, es una empresa grande, es una empresa endeudada, que deja muy, muy poco a los mexicanos. Que por cierto, estamos a un mes de que la gasolina cueste 10 pesos, ¿no? A ver, en un mes sí. tendría, por tercera vez, tendría que estar empezando a producir la refinería Dos Bocas, digo por tercera vez. Porque... Ese será tema de otro programa. En cuanto a la corrupción en Pemex, ¿recuerdan el escándalo en la campaña de la Bastida? Sí, los cacahuates. Sí. ¿Pero cuánto era? Te lo digo. Ahorita vamos a ver el dato. Que por cierto, pues fue tan contundente que le abrió un boquete a la campaña de la Bastida, ese de presunto desvío de recursos. Pero eso fue después, ya que está Fox de presidente es cuando se supo. Pero durante la campaña también hubo algo ahí, ¿no? No se supo, fue cuando era presidente Fox le dijeron... Hubo señalamientos, pero no recuerdo. Por eso pregunto. Armando. Más allá de lo político, mira, ¿cómo surgió el huachicol? Por supuesto que en complicidad entre los expertos, los que conocían las tripas, por llamarle así, de todo lo que es la red de distribución de Pemex. Sabían perfectamente, entonces necesitaba gente experta con planos, con estructura, para poder hacerse de cómplices civiles, gente, y empezar a detectar los puntos exactos donde podía perforarse y robarse la gasolina. Fue tan rentable que pararon oreja los del crimen organizado y dijeron, oye, si esto es más rentable que mandar marihuana o quizá cocaína a los Estados Unidos, el narcotráfico, si aquí está el negocio en casa, y empezaron a apoderarse de lo que fue la red de distribución y a controlar a través de sus estructuras el crimen organizado. Se apoderó en muchos de los casos, sobre todo en el centro de la República, y empezó a permear hacia todo el país. ¿Por qué? Porque son miles, cientos de millones de pesos los que equivalen con poca inversión, porque estás ganando completamente. Claro que daban el litro más barato, si ahí lo mirábamos en las carreteras, hasta había gente haciendo fila con sus carros para comprarles, no se escondían ya y nadie decía nada. Entonces a ese grado llegó la corrupción, hasta que empezaron el gobierno a sentir los rigores
del robo y dijeron, pues necesitamos poner orden. No se ha puesto del todo orden, se sigue habiendo el huachicole, pero ya no tan descarado, ya no de la manera en que se hacía hace unos pocos de años, Bien. en donde el robo era pues prácticamente a cielo abierto y a ojo visto. Eso es, Jesús. Sí, es que vigilar las estructuras de la vía de distribución de los ductos de Pemex supone pues algo muy complicado, porque pues cruzan kilómetros y kilómetros, y entonces aquí es donde te quedas pensando y saber cómo es que reciben los ciudadanos que deciden hacer hoyos, escarbar para en qué momento hacer la perforación, por ejemplo, ¿no? Justo cuando no está pasando. Y también la maquinaria que se requiere. La verdad es que sí, no se puede entender el tema del huachicol sin la presencia de personas de la institución dando el pitazo, como se dice coloquialmente, y pues es que ahí va. Ahora, poniéndote a ver, yo creo que el huachicol no es solo de estos años, ¿no? Tiene ya su tiempo, claro, ¿no? claro. Solo que emprender una lucha contra esto supone que debe haber resultados, y esos resultados tienen que ver con gente en la cárcel, ¿no? Eso es, Juan. Son 500 millones de pesos lo del Lo de la Pemex, Bastida. lo del Pemex Gay, y el PRI Bien. tuvo que pagar 1,000 millones de pesos de multa. Exacto, sí. Bueno, el PRI no pagó nada, lo pagaron los ciudadanos, porque no los partidos políticos siempre Sí. pagan con el dinero De las ajeno, ¿no? prerrogativas que Pero le tumbaron al PRI, digamos. De Sí, sus 1,000 millones de prerrogativas, pesos. 1,000 millones, sí recuerdo el Y fue, boquetazo. como estuvo más o menos, fue que Sí. cuando estaba Fox de presidente se dio cuenta de esto, le presentaban la investigación y estaba negociando una reforma, no me acuerdo, de la reforma del IVA, de IVA de alimentos y medicinas. Ajá. Y le dijeron que negociaba el PRI, le dijo que negociaba esta reforma a cambio de hacerse pato con el Pemex. Y él dijo, no voy a cambiar cacahuates por lingotes refiriéndose a la corrupción en Pemex, ¿no? Sí. Al final del día, pues el señor Fox se quedó sin cacahuates y sin lingotes porque tampoco metió a la cárcel a nadie, no le quitó el registro al PRI y se quedó con las manos en el bolsillo viendo para arriba y no haciendo nada. Ese es el problema de Pemex, que durante decenas y decenas de años, sexenios y sexenios, dejaron pasar la corrupción en Pemex, siguen dejando pasar la corrupción en Pemex, y nada más vemos es eso, que es una caja chica o grande, depende cómo la quieran ver, para ciertos intereses y grupos políticos. Hay mucho dinero ahí, mucha opacidad, muchísima opacidad. Conseguir un documento de Pemex cada vez se vuelve más complicado. Y bueno, vamos a ver en qué termina esta paraestatal, que cada vez tiene el mismo color que su producto principal. Bueno, la pregunta que nos hacen aquí, ¿ustedes creen que va a desaparecer Pemex, Armando? ¿Tú qué opinas? No, Con todo esto. No creo, no creo, Víctor. Yo No, creo pues no. Aunque le van a cambiar de nombre. Podrían Sí. cambiarle Petróleo de al nombre, bienestar. quizá, Todo es de pudiera bienestar ser, ahora, pero, del bienestar. no cambia nada, Lo ¿no? cierto, Digamos, Víctor, en es que la realidad. política anticorrupción de este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador está urgido de presentar trofeos, o sea, personas que paguen las culpas cometidas por los jefes superiores, por los más grandes. Algunos chivos expiatorios, gente menor. Yo insisto que Juan Francisco Rivera Cavazos es un polluelo frente a los gallones corruptos que hay y que están involucrados en el huachicol. Sí. Este señor, pues, a mí me da hasta risa. La Secretaría de la Función Pública lo investiga por enriquecimiento inexplicable por el monto de 13.3 millones de pesos. Eso es nada en comparación a los miles de millones que han circulado en estas redes de corrupción entre los principales funcionarios de altos niveles que seguramente pues reciben sus cuotas. Quiero presumir que reciben sus cuotas de este tipo de gente como Juan Francisco Rivera por mantenerlos en el cargo, sin meter las manos y sin aparecer. O sea, si se le escapa un poquito, se va a encontrar la cloaca. Ahí está, pero bueno, no creo que haya mucha voluntad. Presentando un culpable, aquí está mira, está pagando por enriquecimiento inexplicable, era de los guachicoleros principales y lo presentas y ahí está. O sea, ¿tú consideras que no es suficiente evidenciar Claro este que sí, caso Víctor. específico donde hay, digamos, pruebas? Yo supongo que las tiene Pero ya. para que sea el punto de partida
de esta persona, Juan Francisco Rivera Cavazos, para que sea el punto de partida para otras, para hablar con otros responsables. Bueno, la Secretaría de Función Pública en este caso revisa, aquí creo que es un tema de declaración, ¿no? Que la investigación apunte hacia arriba, no hacia abajo. Sí, pero ya se correspondería a la Fiscalía General de la República. No, claro. Función Pública, ¿qué fue lo que detectó, Jesús? Una operación irregular en las cuentas de los Exactamente, funcionarios, ¿no? y no pudo... Ya no le toca a la fiscal, ya no le toca No, a la pero Función digamos, Pública. este funcionario concretamente no pudo demostrar de dónde sacó ese Víctor, dinero para los bienes. 500 depósitos, 500 depósitos bancarios para 13 millones. ¿De cuánto eran los depósitos? De 50 de lo que sea, de mano, 10, de 5. Por eso, yo no, hablo me permites, del por favor, monto. por tiempo, me permite, sí, A lo Jesús, mejor vamos su contigo. esposa era abonera y le tocaba ir la tanda. Pues No, sí. mira, no hay que creer ciegamente en los discursos de los políticos, Víctor, sobre todo aquellos que vienen de falsas premisas. Por ejemplo, decían que atacando el huachicol, porque además así comenzaba la lucha, es más, así comenzaba el sexenio. Atacando el huachicol vamos a reducir el precio de las gasolinas. Y no sé si recuerden que en varios estados del país, cuando cerraron los ductos para hacer las revisiones, pues se quedaron sin gasolina varias semanas, ¿no? Había colas y colas de vehículos queriendo cargar combustible y no había porque estaban cerrados los ductos, revisándose. Yo creo que al final, cuando parte el gobierno de una, digamos, de una premisa falsa o de una idea nada más, aun cuando hagas este esfuerzo por sacar adelante las cosas y meter a la cárcel a los corruptos, cosas que no ha caído, ¿no? Pues al final de cuentas sigues con el mismo resultado, ¿no? Una operación de huachicol que sigue y la gente que sigue ahí metida en esos espacios donde están dando los pitados para que se puedan dar. A ver, Juan, cerramos. Sí, también últimamente estuvo en el ojo de huracán con el tema del huachicol, el propio Adán Augusto López. Hubo filtraciones de Guacamaya que ponían a 2 funcionarios, al secretario de gobierno y a otra persona vinculadas al gobierno de Adán Augusto, como uno de los principales huachicoleros de Tabasco. Sí. Adán Augusto salió y defendió a sus agremiados, pero los documentos de la SEDEN existen, son reales y están publicados. Hay mucho más en el tema del huachicol que seguramente vamos a estar viendo. Y no se preocupen, en los próximos sexenios va a salir, que generalmente en el sexenio que está pasando. En turno. Pues aquí están saliendo algunos casos, ¿eh? Pues nomás uno. Si vamos a revisar, Uno nomás. Finalmente el exdirector de Pemex está en la cárcel. Pero eso es por una investigación del gobierno anterior. Pero lo metió a la cárcel este gobierno, eso sí, ¿no? Pero fue, repito, pero fue por una investigación del gobierno. Pero lo detuvo este gobierno, independientemente de lo que sea. ¿Y lo va a soltar este gobierno? Ya veremos. Y lo va a soltar pareciera, ¿no? Pareciera. A ver, aquí dice el señor Reyes, por los montos, suena más este caso a regalos de proveedores que tráfico de información para robar ductos, donde esa cantidad es nada, ¿sí? Comparado con lo que corre de dinero en los ductos, ya lo comentaba Armando. Y por el perfil técnico de este señor, pues como que no encaja, dice el señor Reyes. Yo creo que tiene razón. Otro caso, oceanografía. Oceanografía. No, pues ya no hay tiempo. Sí, pero más comentarios. Cerramos, Armando, 30 segundos. Sí, yo decía, Víctor, ahorita que este personaje, pues bueno, debe ser el punto de partida, el hilo que se debe de jalar, pero hacia arriba, donde hay gente más importante, más fuerte, no jalarlo hacia abajo, que caigan segundones de él todavía más, o sea, jalar el hilo de la investigación hacia abajo, no, que sea el punto de partida para dar con verdaderos responsables, si se quiere combatir, si no, pues que con este trofeo. Bueno, este caso es de la función pública, en la Secretaría, en este caso en la Fiscalía General, en la Federal, pues que no se sabe nada de que haya investigaciones por corrupción en Pemex. No, ¿sí? Tocará turnarla. Sí. La función pública turnaría la investigación a la Fiscalía y la Fiscalía comenzará con investigaciones formales. Sí. Si encuentran esas carpetas de investigación que hay con qué, se lo llevan ante un juez, si no, como si nada. Nos vamos aquí, el señor García dice, en todos los sexenios hay corrupción. Sí. Sí, dice, pero estos son muy burdos y muy obvios. Pues será que no tienen tanta experiencia como los anteriores. Eso puede ser. Pero ya tenía desde el 2005. Sí, pero era un técnico. Probablemente, yo creo más bien en algunos obsequios, regalos de proveedores ahí por los montos, ¿no? Bueno, nos vamos con eso. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Nos vemos. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes por su compañía. Nos esperamos en punto de la 1:00 p.m. con más noticias, así lo permiten, en la segunda emisión de Línea Directa, con toda la información que se genera en las próximas horas. Y si algo pasa importante en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien.
Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.